Bien, voy a volver a grabar. Voy a poner nuevamente a grabar mientras nos vamos sumando. Recién terminábamos hablando sobre los objetivos de comunicación. Vuelvo a la primera placa porque la concepción incluye entonces tanto el tema como las motivaciones del productor, como esta función comunicativa que va a tener la producción, y también estamos empezando a pensar en el perfil de la audiencia. También ya empezamos a tener algunas consideraciones sobre la estructura general, sobre el género que nos gustaría trabajar, sobre el formato. Y esas, en el caso nuestro, por ejemplo, esas fueron dadas. La duración fue dada, la periodicidad fue dada, el formato también respecto a la libertad fue dado. Bien, entonces, ahora sí avanzo hacia la siguiente placa, después de hablar de los objetivos y la función comunicativa. Una vez que concebí la idea que incluye el destinatario, empezamos a trabajar. Fíjense que ya no estamos en la concepción, ahora estamos en el diseño, ¿no? Allí, en este ciclo de la producción que sobre el que empezamos a trabajar, ahora estamos específicamente en el diseño. Cuando estamos en el diseño, Cuando estamos hablando del diseño de nuestro audio, estamos hablando tanto del formato como de los componentes. Yo en esta parte del cierre conceptual me voy a detener en recordar algunas cuestiones que ya hemos visto seguramente en segundo año, pero que todavía ahora no las habíamos actualizado. Entonces yo voy a aprovechar este momento para rescatar aquellas cuestiones conceptuales básicas sobre el lenguaje radiofónico, para que más adelante, en esta semana que viene, ustedes van a hacer ese cierre conceptual, ampliando un poco las cuestiones que yo voy a mencionar aquí. El lenguaje sonoro, el montaje, el estilo, la estructura que va a tener ese producto, es algo que nosotros vamos a trabajar en la parte del diseño. Como les decía recién, una afirmación obvia, ¿qué es el lenguaje radiofónico? Por supuesto que el lenguaje radiofónico no es la palabra solamente. El lenguaje radiofónico está constituido por todos los sistemas expresivos, los de la música, los de la palabra, los de los efectos y también el silencio. Ahora bien, me interesa particularmente a los fines de complejizar este concepto que es el común del lenguaje radiofónico, detenerme sobre dos elementos que esta definición del lenguaje radiofónico pone el acento. Una es la variante tecnológica y otra es el oyente. Nosotros, en términos del enfoque de comunicación que teníamos, por ejemplo, vuelvo a Kaplun, que leímos en uno de los primeros encuentros, ahí nosotros, digamos, cuando hablamos de discurso, el discurso está incluyendo a ese destinatario, es decir, el discurso no son solo las huellas que deja el enunciador, sino que está presente también ese destinatario. Bien, si pensáramos en el lenguaje radiofónico como un sistema semiótico, ahí incluiríamos necesariamente al oyente. Antes de hablar sobre el oyente, Balsebre habla de la tecnología. ¿Por qué? Porque no hay una posibilidad de el uso del lenguaje radiofónico sin la mediación técnica. ¿Qué quiere decir esa mediación técnica? Hay toda una serie de recursos técnicos, pero que no son solo técnicos, son también expresivos. Y esos recursos técnicos y expresivos se ponen en juego al momento de producir, desde que uno hace un registro sonoro hasta que llega al oyente, y según el tipo de amplificación que tiene, lo escuchará de una manera o de la otra. Bueno, toda esa intermediación técnica no es una intermediación neutra, es una intermediación expresiva. En esa variante, nosotros lo que estamos haciendo es nada menos que añadir sentido. Estamos recreando eh, una situación, un ambiente, un espacio, tanto real como ficticio, pero es
es la ilusión de una determinada realidad sonora. Tanto sea, ya les digo, una crónica de calle real, como la ficción recreada en un radioteatro. En ambos casos, esta noción de la tecnología, dice el autor, deformando, esa intervención deforma y forma la constitución de nuestro discurso. Esa mediación técnica implica que el oyente no recoge nunca objetivamente la señal original. El otro elemento que hay que resaltar en este concepto de lenguaje radiofónico es el oyente. Es decir, el oyente es, nosotros lo sabemos desde la teoría de la comunicación, asigna significado al mensaje cuando percibe, porque produce sus propias imágenes auditivas. Y esta percepción está fuertemente determinada por el contexto de la percepción y la subjetividad de la percepción. Entonces, este concepto de lenguaje radiofónico habla no solamente de las formas sonoras y no sonoras, sino que también habla de la tecnología y del oyente. Luego de hacer este paso necesario sobre el lenguaje, ustedes cuando elaboraron el producto, indudablemente pudieron percibir que hay una complejidad en el producto sonoro que tienen diferentes dimensiones, ¿sí? A todas esas dimensiones, a esa complejidad, no solamente de elementos, sino de la forma de combinarlos, ustedes, como productores, la definen en función de los objetivos comunicacionales que tengan, ¿sí? Por ejemplo, la cuestión estética es una cuestión muy relevante y cuando yo les hacía la introducción a la actividad de análisis del audio de los compañeros, esta silla hace un ruido bárbaro. Cuando yo les acercaba esa introducción teórica a esa actividad que ustedes iban a realizar, a esa escucha analítica que iban a hacer del audio del compañero, yo introducía algunas cuestiones que surgen de todo mensaje radiofónico. Uno tiene que ver con esta síntesis entre la forma y el contenido, ¿no? La integración de lo semántico y la integración de lo estético como una cosa intrínseca de todo mensaje radiofónico que uno produce. Digo, no son escindibles, funcionan de manera dialéctica. Yo les explicaba que es semántico todo lo que concierne al sentido más directo, al sentido más manifiesto de los signos del lenguaje, esa relación constante que todo signo mantiene con el objeto que sustituye. Esa información semántica del mensaje sabemos que transmite un primer nivel de significación y sobre ese primer nivel se construye el proceso comunicativo. Pero también hay una dimensión que es estética, un nivel estético. ¿Qué es estético? El aspecto de este lenguaje radiofónico que trata más de la forma en que componemos el mensaje. Yo les decía, es sensualizado, es connotativo, ya se basa en la asociación que puede hacer el oyente, también en el juego de la asonancia. Es decir, es en este nivel donde tenemos una porción importante de creatividad, de imaginación, de fantasía. Eh, pero hay una consideración que hacer sobre la estética. Em, eh, Esta información es absolutamente dependiente de la relación del sujeto de percepción, es decir, qué relación tiene el sujeto de percepción con el mensaje y en esa relación estará sostenida la mayor o menor eficacia, podríamos decir, de este nivel estético, porque lo estético tiene que ver con la subjetividad. Y esa subjetividad tiene que ver con las historias, con las experiencias, con todo lo que puede despertar en un oyente en términos de que conozca o reconozca
porque se siente identificado, por ejemplo, un elemento sonoro u otro. Digo, no es lo mismo para Ariel, que creó el mensaje, el entorno cotidiano del tren en Retiro, no es lo mismo él que no es lo mismo para él el sonido del tren que para otra persona. No es lo mismo el sonido del tren en mi caso, que no lo voy a asociar al tren de Retiro, lo voy a asociar con el tren que pasa a 30 metros de mi casa, porque vivo a 30 metros del tren, de la vía del tren de las sierras, ¿no? Entonces, lo que dice Balsebre es que un mensaje eficaz descansa sobre todo en el equilibrio que nosotros productores podamos hacer entre la información semántica y la información estética, ¿sí? Ambas representan de la forma más completa la polisemia que encierra toda producción de significación y su interpretación en un contexto comunicativo. Otra dicotomía interesante para pensar cuando producimos, además de estos dos niveles que mencionábamos, es la que se da entre la previsibilidad y la originalidad. Esto pone nombres a algunas cuestiones que ustedes analizaron en los audios, ¿no? Hay una, digo, si estamos en casa comiendo, como es el caso del audio de Auca y de Estefanía, hay una previsión, digamos, está el televisor, está, mientras ellos están dialogando porque es la hora de la comida y hay que darle de comer a la nena, entonces hay ahí una previsión sobre la secuencia de elementos que constituyen el mensaje. Ahora bien, hay elementos que pueden romper esa secuencia lógica, y ahí esa ruptura nosotros la vamos a hacer seguramente con algún objetivo. Y ese objetivo comunicacional seguramente estará relacionado, si es una historia, por ejemplo, con el nudo o con el conflicto que se presenta, que se les presenta a esos personajes en ese escenario. ¿Por qué necesitamos aportaciones nuevas? Una por esta, porque a lo mejor la historia lo necesita, el nudo, el conflicto tiene que aparecer, tiene que ser, tiene que generar esa ruptura. Pero si nosotros pensamos en general en los audios, nosotros lo que necesitamos es sostener el interés. Necesitamos sostener la atención barra tensión en el receptor. ¿Por qué es necesario esto? Porque ustedes saben que acá se cruza la cuestión de la unisensorialidad, la fatiga, y, y ese auditorio que está condicionado por múltiples estímulos. Cuando solamente estamos apelando al sentido del oído, estamos supeditados a que ese oyente se sumerja en la propuesta y deje de recibir estímulos exteriores, ¿no? Los visuales sobre todo, que son tan, tan llamativos, pero también los sonoros. Digo, cualquier otro sonido que le llame más la atención que lo que está escuchando, em, puede sacarlo del lugar, del lugar en el que nosotros lo necesitamos para que haga su aporte el significado. Ahí hay entonces otra dicotomía que tenemos que revisar al momento de producir. Otra cuestión que le pone nombre a varios de los análisis que ustedes realizaron sobre los audios de los compañeros tiene que ver con el ingrediente emocional y con el ingrediente afectivo. Acá citamos a Kaplun. Kaplun es el que dice que la auténtica comunicación radiofónica debe tener un componente afectivo, además del conceptual. Debe movilizarse, no solo en el estrato pensante del receptor, sino también en el estrato emocional. Ahí Kaplun, a donde nos está colocando, es en los elementos estéticos, emocionales y afectivos del mensaje radiofónico. Ahí, ahí hay algunas estrategias que en varios de los audios encontramos, sobre todo porque justamente nacen del entorno de las personas. Entonces ahí hay un proceso, una estrategia que es muy valiosa, que tiene que ver con la personalización. A través del proceso de la personalización,
lo que nosotros productores logramos es que se vean los sujetos en las acciones. Podemos escuchar sus voces o podemos imaginar qué sensación tienen, podemos imaginar si tienen miedo. Hay una secuencia que no recuerdo el título, pero que tiene que ver con el del disparo. Sí, esto se termina acá, se llama el audio, lo hizo Guadalupe con un compañero. Bueno, caramba, la lluvia, eh, la tormenta que está de fondo y como marco de la discusión que tienen los protagonistas es escalofriante. Es una de esas tormentas que dan miedo y esas tormentas que no pueden presagiar una, más que una catástrofe, que es la que ocurre en la discusión entre estos dos protagonistas, ¿no? De hecho, hasta inclusive aprovechan los truenos fuertes para la cuestión del disparo, pero también para lograr tensión emocional en el relato. Yo puedo sentir la desesperación de esa persona que está acusando a la otra la está acusando de ser la culpable de la situación de crisis por la que está pasando. Yo puedo sentir, y están apelando a un elemento muy cotidiano. Ahora, si ponen esa tormenta en un lugar donde llueve una vez por año y la lluvia es tranquila, no va a tener el mismo efecto que probablemente tenga sobre nosotros. De cualquier manera, yo acá siempre pienso que el cine nos ha dado una mano bárbara para bien y para mal. Para bien, porque a pesar de que no tengamos contactos con algunos elementos, sí podemos identificarlos. Para mal, porque el cine se basa en una serie de asociaciones tan, tan fuertes que a veces a los elementos no los podemos desanclar de esa situación en la que son comprendidos por este juego de la asociación que el cine ha impuesto de manera tan fuerte. De manera que la personalización tiene que ver con tiene que ver con esto, de que las personas, que los receptores puedan percibir a los sujetos, a lo que sienten, a qué les está pasando. Hay otro elemento fundamental, yo mencioné la música como un elemento muy bien usado en el caso de los estudiantes, pero estoy pensando que la verosimilitud en las interpretaciones actorales ahí también juega y juega fuerte, ¿no? Cuando estoy tratando de encontrar otro ejemplo de una historia muy bien dramatizada, la convivencia sí, bueno, lo de Aucas sí, tienen dramatización, em, sí, con total indiferencia. Ah, Ollivander, sí, sí, sí. Pero hay otro audio, que es la que habla de la madre que espera a la hija hasta tarde. Ay, que no me puedo acordar, Silencios se llama. Sí, 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 ahí está. El clima que esa voz, con ese ritmo, con esa entonación genera, es efectivamente ese. Lo logra con la música que usa, pero sobre todo lo logra con cómo cuenta lo que cuenta. Y lo cuenta con una entonación que esa sensación de pesadumbre está presente a lo largo de todo el audio. Varios de los trabajos han abordado una estrategia que fue una de las propuestas, el nombre del práctico es Historias Anónimas. Ahí la narración es una de las estrategias de personalización muy más fuertes. ¿Por qué? Porque la narrativa como tal tiene que ver con contar historias. Y si yo ahora hiciera un juego de palabras, ¿cuáles son todas las cosas que se vienen a la mente cuando uno habla de narrar? El fogón, la rueda, el compartir, la memoria, por supuesto que la oralidad, la identidad, las biografías, las historias personales,
algunas cuestiones hasta íntimas. Digo, todo ese universo de palabras surge de la cuestión de la narración. Nosotros antes de ser letrados, transmitíamos la cultura a través de la oralidad. La palabra y las historias fueron la manera de guardar memoria identitaria. Estoy pensando, sin ir más lejos, en las leyendas urbanas de Córdoba. Pienso en el chancho volador, en la pelada de la cañada, en el farol. Em, estoy, toda esa historia, esa memoria construida sobre Barrio Güemes en la ciudad de Córdoba, tiene que ver con una transmisión oral de las leyendas, ¿no? Hasta convertirse, digo, en leyendas. De manera que la narración este, es una estrategia absolutamente útil. En el campo sonoro, la narrativa, dice este autor, tiene por objeto descubrir, describir, explicar, aplicar la capacidad del lenguaje sonoro para contar historias. Yo les rescataba a García Márquez en la introducción a la actividad de evaluación, y él decía que tenemos que contar historias, ¿no? Porque es como una forma muy auténtica, muy personal de luchar contra muchas, él habla de la televisión y de la radio, él habla en realidad de un sentido bastante impersonal, y alejado de describir la realidad. Entonces dice, bueno, que el periodista esté esclavizado a la realidad no significa que tenga que escribir un texto parco y despojado de sensaciones. Ustedes saben que la narración está sustentada en algunos elementos, algunos los han explorado ustedes, las secuencias temporales, ¿no? Toda esa serie de conjunciones que van antes, después, para comenzar, a continuación, inclusive la estructura, a veces usamos flashbacks, a veces podemos ir navegando, pero es la secuencia temporal la que manda en la cuestión de la narración. Pero la narración también incluye descripción, ¿sí? Objetos, lugares, personas son descriptas cuando narramos. La narración la hemos usado nosotros para justamente tratar de lograr mayor eficacia en eh, en nuestro, en nuestra pieza sonora. Voy a volver sobre el cierre ya de esta cuestión conceptual. Voy a volver a la actividad 4. Esto que estoy mostrando en la pantalla es justamente el práctico de la actividad 4, historia anónima, el análisis del producto sonoro que me van a entregar grabado. Y yo ahí les adelantaba que hay algunos indicadores que nosotros como productores podemos tener en cuenta, no solamente para producir, sino también para analizar, en este caso, como es la tarea de ustedes, evaluar la producción de un compañero. En principio, yo seleccioné solo 2 categorías del mensaje para que ustedes revisen. Una tiene que ver con la inteligibilidad, claridad, básicamente, y otra con la atracción, es decir, qué recursos expresivos usaron, cómo los pusieron en juego y para lograr qué los pusieron en juego. Esta idea de categorizar los indicadores de una pieza sonora tiene que ver con, siempre digo, cuando uno desarma un elemento y mira cada una de las partes que la componen y cómo esas partes se relacionan en un engranaje, cuando uno conoce esas dinámicas y esas lógicas de cómo funcionan los elementos, en este caso los propios del lenguaje sonoro, la técnica, los recursos expresivos de los filtros que tengo en el Audacity o en el Audition, cómo funciona si va a ser un oyente de tal o cual característica, cómo va a funcionar en términos de receptor para esta pieza. Bueno, hay algunos elementos, algunas dimensiones que naturalmente van a variar cómo las aplique según un género o el otro. Digo, no es lo mismo una pieza de radioarte que una pieza informativa de boletín horario o que un relato sonoro, como en el caso de la historia.
Van a variar, pero básicamente hay cuestiones, y ahí voy a la inteligibilidad, que deben ser claras. La idea general, uno debe terminar de escuchar el audio y decir, listo, este audio que se llama aplauso es una reflexión, es una reflexión sobre la relevancia de los trabajadores de la salud. Puede ser hasta un reclamo gremial, o no, o más bien no es un reclamo gremial, más bien es la búsqueda de la concientización y la reflexión sobre el esfuerzo y el peligro que corre el personal de salud. La idea es clara entonces. El problema es cuando yo termino de escuchar un audio y no sé muy bien qué es lo que me quisieron decir. Y ahí permítanme que les diga una pequeña crítica al audio del chofer de ERSA, Historias de la Ciudad, Milka y Brandon. Ahí es como que le falta algo más para consolidar el objetivo de la historia. Está claro que ahí es una pincelada de la realidad. La charla no la charla, sino lo que le pasa a esa persona que está desarrollando una labor en tiempos de cuarentena. Bueno, como que le falta una vueltita de tuerca, un añadido más para que quede claramente por qué ustedes comunican esa historia. El tema, si queda claro desde el inicio, bueno, ahí hay otra cuestión. A veces podemos generar una intro donde no esté claro el tema y el tema se revela después. Podemos jugar con eso, tenemos que ser muy cuidadosos. La presentación es sencilla. Cuando yo hago estas preguntas, no las hago porque tienen que ser sencillas. Puede ser bien complicada la presentación y sin embargo ser eficaz igual. ¿Qué recursos se usaron por presentar? Es más, hay algunas piezas que hasta justamente de tan sencilla que es la presentación, pierde potencia, pierde impacto. Y ustedes saben que los primeros minutos de escucha de una pieza son fundamentales para que el oyente se quede. Les preguntaba cuáles son los recursos. Yo podría hablar de estrategias narrativas. Estoy pensando si usa la descripción, si usa otras estrategias, el monólogo, un diálogo, una dramatización, la música. Hay unos chicos eh, que usan Pink Floyd y es brutal la aparición de Pink Floyd. Yo me quedo escuchando, rápidamente me quedo escuchando porque es muy buena la manera en que lo usan para mantener, para atrapar al oyente. ¿Cómo es el desarrollo y cómo es el cierre en términos de la complejidad y de los recursos que utiliza? ¿Cómo es la estructura general de la historia? Si ustedes pudieron ver, si alcanza a poder establecerse, cómo lo trabajan, si el volumen de información es adecuado, suficiente o insuficiente, excesivo o escaso respecto de la cantidad de información. Cómo combina la dimensión racional con la emocional y la afectiva, si se adecua al grado de recepción social de los destinatarios. Esto de nivel de conciencia, me estoy refiriendo a esa subjetividad, ¿no? Digo, una pieza en el marco de la pandemia, para que escuche a alguien que está en algunas situaciones particularmente conflictivas, debe ser como muy cuidadosa, adecuando el contenido a ese oyente que puede estar atravesando esa situación. Entonces tenemos que manejarlo con delicadeza. Es abierto o resuelve, o sea, si resuelve todo, si resuelve o da todo por digerido. A veces resuelve, no queda abierto y sin embargo es claro, ¿sí? No necesariamente porque sea abierto, no queda claro. La inteligibilidad es algo que podemos rastrear acá en términos del contenido. La atracción es algo que podemos rastrear en los recursos expositivos que utilizó y con mayor o menor, los puede haber usado con mayor o menor suerte. Sobre los códigos, ya hemos hablado, los códigos del lenguaje. Si el lenguaje en términos de formal, informal, técnico, a eso me refiero. Acá hay algo importante respecto de la verosimilitud, si las voces son naturales o son forzadas. Hay algo que me ha encantado. Y yo supongo
que muchas voces de las dramatizaciones son los integrantes de la familia, porque como yo deduzco que no se han podido ir a producir a otro lado, me encanta que haber escuchado en estas historias los rastros de las voces de otros integrantes de la familia. En un caso, haciendo de familia. Hay uno que se quiere escapar a comprar cerveza porque no se banca más la cuarentena y todos, la abuela, el padre, están intentando detenerlos y a mí me parece que ahí y esas voces son verosímiles, pero tremendamente. También hay otra compañera este, que escucho que ha utilizado eso. Bien, se nota que leen, cómo es la relación entre ellos, si se perciben con claridad los roles que tiene que cumplir cada uno. Ahí estoy hablando de la interpretación. ¿Qué es interpretar? Es hacer, transmitir más bien lo que el texto necesita que sea transmitido. Si soy una abuela, tengo que transmitir eso. Si soy un joven, si estoy enojado, en el caso del enojado, me acuerdo de la lluvia, esto se termina acá, él está enojado, muy enojado, pero ella no se la nota tan nerviosa. Bueno, si la música es pertinente al tema, ay, qué tema. En muchos casos la música ha sido fabulosa, en otras le hemos errado un poco, sobre todo cuando lo han usado de cortina a temas musicales muy conocidos. Estoy hablando, por ejemplo, de Soda Stereo, que me acuerdo, un tema demasiado conocido que molestaba todo el tiempo. ¿Cómo se insertó esa música? ¿Se aprovecharon el formato, toda la libertad de recursos? Sí, creo que ha habido muchos ejemplos de los audios donde han aprovechado la libertad del recurso. Hay coherencia entre la forma y el contenido, también eso es interesante para revisar. Bueno, vuelvo un poquito atrás para decir que hay otras dimensiones para revisar de un audio. Yo he querido iniciar con estas. Para mí, como cierre conceptual de esto que estamos haciendo, es muy importante que ustedes trasciendan la dimensión del gusto, esto es, del placer perceptual o el displacer perceptual que les puede causar una historia, em, y, y profundicen en el análisis argumentado, es decir, que ustedes puedan encontrar que si hay una falla en el proceso de comunicación, identificar dónde está el problema. Si el problema está en el montaje y en los niveles de volumen, si el problema está en la historia, si el problema está en la falta de verosimilitud de las voces, es muy importante que ustedes como productores sepan argumentar, identificar. Y para ello nos sirven estas como nociones, estos conceptos, el concepto de ámbito, el concepto de escala, el concepto de lenguaje, la tecnología, la integración, la parte de la forma, del contenido, la parte de la estética. Es decir, nosotros tenemos que poder escarbar el producto hasta encontrar dónde está la fórmula del éxito o dónde está el responsable del fracaso. Bueno, estoy con el libro de bibliografía de este año, porque rápidamente les digo que los voy a dejar descansar un poquito. Me gusta mucho la idea de seguir produciendo, veo que hay condiciones de producción, después me gustaría generar, no sé si en el foro o en el Facebook o por dónde, una charlita sobre cómo se las arreglaron en términos técnicos, pero sí quiero que ustedes hagan el cierre conceptual con un capítulo, con 2 capítulos les voy a dar a leer, pero solamente les voy a dar a leer, tampoco es que tienen que hacer mucha más cosa. El capítulo 1 habla del sonido y el capítulo 2 habla del lenguaje audio. Les voy a dar a leer sobre todo el capítulo 2. El que tenga ganas de leer el 1 lo lee también, pero a mí sobre todo me interesa que lean el capítulo 2, el lenguaje audio, del libro Sistemas Expresivos y Estética del Lenguaje Audio. Yo voy a pasar, por supuesto, el material para que ustedes lo lean. Y me gustaría mucho conocer los gustos de ustedes, es decir, por dónde andan navegando en términos de producción y los intereses. Entonces, si ustedes en la lectura del capítulo encuentran
que hay algunas piezas sonoras, sean de un fragmentito de una radio, Radio Cut, ahí es fabuloso para estas cosas, sea la editorial de un programa, sea una sección de un programa, sea un audio en particular, una pieza sonora literaria que escucharon, una dramatización que encontraron por ahí y les gustó, que lean el capítulo y que después también me parece bajo una forma de Padlet, generemos un muestrario de ejemplos para ver qué les gusta a ustedes, qué audios les gustan. Y con eso nos volveríamos a encontrar la semana que viene. La invitación entonces es a la lectura de este capítulo para cerrar conceptualmente las cuestiones del lenguaje. Ahí se van a abrir otras puntas sobre las que ya vamos a ir profundizando. Por ejemplo, montaje es un gran tema. Conceptualmente, digo, no solamente en la técnica de la edición en el software, sino me estoy refiriendo al que se pone en juego conceptualmente en el montaje. Bueno, y que encuentren y que compartan un audio en el que ustedes consideran que hay un aprovechamiento del lenguaje sonoro a los fines comunicativos que esa pieza tiene. Así que bueno, espero escucharlos. Mientras tanto, yo he escuchado todos los audios, lo que no he hecho es pasar en limpio mi consideración y quedo a la espera de las devoluciones grabadas. Eso que hace sombra acá es el micrófono. Bueno, y quedo a la espera de eso. Ha sido un gustazo estar en contacto otra vez y a estos videos de la clase de hoy los comparto como hago siempre y quedan ahí para que los consulten cuando quieran y me queda como pendiente subir las placas del PowerPoint de hoy, el material de lectura de los sistemas expresivos. Voy a subir los 2 capítulos, pero el que deben leer sí o sí es el segundo. Recuerden escuchar atentamente el audio de los compañeros y hacer una devolución breve de hasta 5 minutos. Y nos estamos encontrando la semana que viene. Les mando un abrazo grande y realmente espero que estén bien y les deseo un muy feliz Día del Trabajador y de la Trabajadora mañana. A mí me gusta más decir Día del Trabajo, y que estén bien, que pasen un buen fin de semana. Les mando un beso muy grande.